Muy buenas tardes. En nombre de Dios, de la patria y el medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida aquí a la senadora Allende, senadores de Urresti y José Miguel Durana, a nuestros invitados permanentes del CR2, Pilar Moraga y Maísa Rojas, y en representación del Ministerio de Medio Ambiente también Paulina Sandoval, Pedro Pablo Rossi y Carola Urmeneta. Buenas tardes también a nuestra Secretaría Ejecutiva, y Magdalena y María Fernanda. Magdalena, ¿tenemos cuenta? Sí, Presidenta. Llegó un documento del Ministerio del Medio Ambiente que trae con el que remite los resultados del 24º concurso del Fondo de Protección Ambiental, que es una materia que se había pedido en la comisión en semanas anteriores. Eso es todo, Presidenta. Así es, les pido que pueda ser remitida, si es que ya no lo han hecho, a los correos electrónicos de los senadores y la senadora también. En el contexto de la cuenta se ofrece la palabra. Yo, colegas, quiero solicitar para la próxima comisión, ya después de la de mañana, por supuesto, que podamos tener una sesión especial para abordar la situación del proyecto hidroeléctrico Los Maquis. Este es un proyecto hidroeléctrico a cargo de la empresa eléctrica de Aysén, perteneciente al grupo SAESA, y que a través de la recreación de una antigua resolución de calificación ambiental se levantó una pertinencia, y a nuestro juicio esto debería haber ingresado al sistema de evaluación ambiental. Entonces quiero tomar el acuerdo que podamos hacer una sesión para abordar el tema de Central Los Maquis en la región de Aysén. Esto lo hemos abordado con el senador de Urresti y creemos que es importante porque se está también, esto es una zona de interés turístico, yo diría que como externalidad negativa también está el tema de los derechos de agua y el acceso al agua de los pobladores de la comuna de la ciudad, de la localidad de Guadal en este caso. Si no hay inconveniente, senador Urresti. Sí, lo que yo propondría, Presidenta, suscribiendo absolutamente la pertinencia de la sesión, es quiénes son además los invitados. Yo creo que aquí las empresas que están detrás de esto tienen que dar la cara y tienen que estar presentes. Tiene que estar obviamente la ministra de Medio Ambiente y poder determinar algunos otros actores. No puede ser que producto de la pandemia estemos en todo Chile con alarmas, con rebajas de estándares. Y si alguien en la Patagonia chilena y en Guadal está entre gallo y medianoche aprovechándose de algún vacío, de alguna circunstancia de construir una central hidroeléctrica, nos llegan unos videos brutales de la situación, no nos podemos constituir allá y en eso la comunidad tiene que entender que es difícil desplazarnos, incluso usted como senadora allá tiene las dificultades de la cuarentena. Preparar muy bien la sesión, Jimena, de quién es el que está detrás de la empresa o institución que está detrás de la central, y la ministra, obviamente, y otros organismos del Estado que usted y la Secretaría determinen. Yo apruebo absolutamente la procedencia de esta sesión especial. Muchas gracias, senador Urresti. Senadora Allende. Yo lo comparto, doy mi apoyo, pero quería que aprovechásemos a preguntar por saber qué ha pasado, porque usted se recordará que justamente se discutió mucho en la comisión mixta el tema de la pertinencia, de que no puede ser vinculante. Yo entiendo que nosotros eso lo aprobamos como tal, pero no ha sido ratificado todavía, si no estoy mal informada, por la Cámara de Diputados. Sería bueno saber, no sé si Pedro Pablo o alguien del Ministerio de Medio Ambiente nos puede informar. Pero es bien importante que mantengamos el criterio, ojalá, que costó bastante, pero finalmente logramos que se aprobara como tal, en el sentido que las consultas por pertinencia no pueden ser vinculantes, porque esa es una forma, y esto es justo el caso tal vez que usted está señalando. Esta es una forma en que muchas empresas que presentan su proyecto pueden eludir justamente la resolución de calificación ambiental, porque hacen la pertinencia, tienen cierta información y después ya simplemente omiten el proceso de evaluación del impacto ambiental.
Gracias, senadora. De hecho, es una suerte de bypass al sistema de evaluación de impacto ambiental. Así es. Entonces, me gustaría saber en qué pasó con aquello, pero yo comparto plenamente. Y aprovecho el tiro, Presidenta, para tomar la palabra nuevamente. Anoche salió un reportaje, yo no sé, vi una parte porque llegué un poco tarde, pero un reportaje sobre contaminación en Rapel. Era tan impactante que, y no es broma lo que voy a decir, que salía, la denuncia la hacía un matrimonio porque su perro que se había metido ahí a la laguna Rapel salió verde. Y lo mostraban en la foto. Entonces, el nivel de contaminación, y no se sabe todavía bien qué pasó, es brutal. Entonces salía después una persona, perdón, ahí diciendo... Era de Letelier el perro, está pidiendo la palabra. De Rapel verde. Entonces, está bien que tengamos políticas verdes, pero no necesariamente significa que hay que contaminar verde. Entonces, yo, fuera de broma, que me gustaría un oficio, porque creo que es impactante que tengamos así, de buena primera, ese nivel de contaminación. Entonces, yo pediría a nombre de la comisión un oficio para saber qué es lo que ha pasado con Rapel, qué medidas se están tomando, qué investigación se está haciendo, por favor, Presidenta. Exacto. Vamos a oficiar entonces, voy a tomar el acuerdo para acoger a la solicitud de oficio hecha por la senadora Allende. Bienvenido, senador Letelier, tiene la palabra. Solo para complementar, quiero saludarla a usted y a los miembros de la comisión y a los asesores. Respecto al tema Rapel, el problema es el siguiente, y habría que oficiar, por ende, a alguien más. Cuando el lago Rapel es un lago artificial que recibe aguas del río Cachapual y otros, y donde, dependiendo la realidad, llegan muchos nutrientes al lago. Como dicen los biólogos, llegan muchos nutrientes y lo que hay es una explosión de una microalga muy masiva. Y el problema se agudiza cuando la empresa que administra el lago para la generación eléctrica baja los niveles en exceso. Y es por la baja de los niveles de agua que se produce esta situación dramática que señala la senadora Allende. Algunas de las fuentes de nutrientes, entre comillas, que son muy generosos, tienden a ser los planteles de cerdos que hay en la zona de Alhué y de San Jorge. Algunas personas científicos le han atribuido a que usan aguas servidas o con purines de los planteles de cerdo como una de las causantes. Yo no tengo la demostración científica de que eso es así. Sí está de que las causas de agua traen mucho nutriente, hay muchos nitritos, porque es una zona agrícola por lo general y hay unas cargas de nitritos que se usan mucho en la agricultura y todos se vacían al lago Rapel o a este embalse, y por ello es tan importante que, si no me equivoco, Endesa tiene que mantener los niveles a cierta cota. Entonces habría que hacer el oficio un poquito más amplio para consultar a diferentes autoridades. No es solo el problema, las algas es causada por este fenómeno, son microalgas que están generando graves dificultades hace unos 7 años en la región. Le agradezco el interés de la senadora Allende, porque es muy útil. Y en materia de la pertinencia, quería decir lo siguiente. Yo entiendo que esa ley que está en esta ley de proinversión fue publicado. No es que está en la Cámara, quizás esté equivocado, pero entiendo que eso ya quedó publicado, que uno siempre puede recurrir. Los particulares pueden pedir una pertinencia y si tiene un valor, pero ese certificado nunca le quita la autoridad a la superintendencia, la facultad de que sometan los proyectos a estudio al sistema de impacto ambiental. La pertinencia no es un derecho adquirido para evitar estudios. Esto recuerdo que lo habíamos negociado tiempo atrás y quedó así. Gracias, Presidente. Está bien, gracias, senador Letelier. Senadora porque, Allende. Perdón, tiene razón, o sea, estamos de acuerdo en la primera parte con el senador Letelier y efectivamente la denuncia también decía que se había justamente lanzado, en fin, aguas servidas y probablemente haya que ampliar entonces también a la eléctrica, pero volviendo al tema, yo quisiera cotejar, que la secretaria nos cotejara, pero tengo la impresión
de que no se acabó de tramitar en la Cámara de Diputados. O sea, cuando nosotros lo acordamos en la comisión mixta, esto es ratificado por ambas cámaras. Y mi impresión, ojalá me equivocara, es que la Cámara de Diputados todavía no lo ha hecho. Entonces, si fuese así, claro, está posibilitando que todavía haya empresas que abusen de la consulta a la pertinencia para evadir evidentemente la responsabilidad que tienen. Entonces, es sumamente importante, y si fuese así, sería como bien adecuado, y presidente, yo le sugeriría tal vez una conversación con el colega suyo de la Cámara, que preside la Comisión de Medio Ambiente, para pedirle Diputado Celi. Claro, que por favor se tramite luego, porque se presta para esto. Sí. Yo entiendo que el proyecto Agenda Pro Inversión está en tramitación con veto. Le voy a dar la palabra a Pedro Pablo Rossi y María Fernanda también. Sí, señora presidenta, por intermedio, respondiendo a la senadora Allende, este proyecto, si se le presentó un veto en septiembre del año 2020, ese veto está en la Comisión de Economía, porque este proyecto originalmente se tramitaba en Comisión de Economía, y la Comisión de Economía de la Cámara aún no ha puesto en tabla el veto para analizar cuáles son esas modificaciones. Lo que salió de la mixta efectivamente planteaba de que no serían vinculantes las pertinencias, eso se mantiene. El veto simplemente saca una frase respecto del texto acordado, pero la no que no sea vinculante la pertinencia se mantiene. Eso, pero habría que oficiar a la Comisión de Economía o hablar con el presidente de esa comisión de la Cámara para que lo ponga en tabla y se realice y pueda tramitarse. Está pendiente hace un par de meses. Sugiero oficiar. Pablo, senadora Allende. Yo sugiero oficiar, independientemente que usted puede llamar, pero sí, sugiero oficiar. Pero formalicemos. Exacto, queda constancia por escrito de nuestra preocupación. Tomamos el acuerdo, entonces vamos a oficiar ahí a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para ver el estado del arte del proyecto Proinversión, y particularmente detallando nuestro interés en el tema de la pertinencia y cuál finalmente es el veto, para tener claridad, porque ahí se supone que habíamos acordado ciertas condiciones. También lo solicito para la sesión especial Central Hidroeléctrica Los Maquis. Yo creo que hay que invitar a la ministra de Medio Ambiente, que debería estar acompañada por el superintendente de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, alguna organización de la zona y la empresa eléctrica de Aysén a lo menos. Gracias. Si no hay más puntos en la cuenta, vamos a continuar con la revisión de las indicaciones de la ley de marco, o sea, la ley marco de cambio climático. Entiendo que vamos a quedar en 33, ¿o no? En el Fondo de Protección Ambiental. Quería solicitar a la comisión Pedro Pablo, ¿estás exponer la palabra? Sí, señor presidente, quería solicitar hacer una presentación breve respecto al Fondo de Protección Ambiental para ilustrar un poco cuál es el estado de los resultados de este concurso. Además, enviamos adicionalmente por correo electrónico los resultados detallados, que incluso van proyecto a proyecto, de respecto a cada región y a todo el país, y además en cada línea de cada proyecto. Así que estarán por correo electrónico, me imagino, los resultados detallados, pero explicar una presentación breve contándonos un poco de cómo fueron los resultados de este Fondo de Protección Ambiental 2021. Lo podríamos agendar para el día de mañana, si hay acuerdo, porque mañana tenemos la mixta de plásticos, entiendo. Eso debería ser rápido. Eso te dice muy corto. Sí. Okay, no hay problema. Entonces mañana voy a exponer este tema y ahora continuar con la votación de los otros artículos. Sería la... Ok, se acuerda. Continuemos entonces con ley marco, por favor. Señora presidenta, efectivamente el Fondo de Protección Ambiental había quedado pendiente hasta que el Ministerio remitiera la información solicitada. Entonces, hoy día no vemos el Fondo de Protección Ambiental y pasaríamos al artículo 37, en la página 45, del registro de emisión y transferencia de contaminantes. Un poco más arriba, Carolina. Página 45. El artículo 37 señala registro de emisión y transferencia de contaminantes. Los establecimientos que estén obligados a declarar a través del sistema de ventanilla única del registro de emisión y transferencia de contaminantes
deberán reportar anualmente las emisiones de gases de efecto invernadero que generen. El reglamento especificará el alcance de las fuentes y emisiones que serán reportadas. Este artículo, señora presidenta, recibió tres grupos de indicaciones. Sí, Magdalena, solo un segundo. Este es el artículo 37. Yo entiendo que vamos a empezar con el artículo 33 o habíamos quedado en el 37. No, que íbamos a empezar con el del Fondo de Protección Ambiental, que había quedado pendiente, porque el senador Durresti y otros senadores habían pedido mayor información sobre el fondo. Pero como la información se va a dar mañana, no sé si usted tiene... ok. Sí, continuamos con el 37. Muchas gracias. Ok. Ahí queda claro. Las indicaciones al artículo 37 son la 769 de la senadora señora Rincón para eliminarlo. Las indicaciones 770 y 771 de los senadores señores Latorre, señora Proboste y señor Navarro para reemplazar la palabra anualmente por en el plazo que corresponda. Y finalmente las indicaciones 772 y 773 de los senadores señor Latorre y senadora señora Proboste y señor Navarro para agregar a continuación de la palabra invernadero la expresión y o contaminantes climáticos de vida corta. Esas son las indicaciones y el Ejecutivo, o sea, la mesa técnica, al parecer tiene una proposición. Así es. Le vamos a ofrecer la palabra a Paulina Sandoval respecto al artículo 37, por favor. Hola, buenas tardes, señora presidenta. Por su intermedio, efectivamente la mesa técnica tiene una propuesta de redacción respecto a ese artículo. Pedro, si la puedes proyectar. En términos simples, se propone rechazar la indicación que elimina el artículo, puesto que las obligaciones que se establecen de reporte en el registro de emisiones y transferencia contaminantes permiten contar con información para realizar la trazabilidad de las emisiones y aportan insumos para los inventarios. Asimismo, también se propone rechazar aquella indicación que elimina la frecuencia de reporte, señalando por el plazo que corresponda, por cuanto este se trata de un solo sistema en el que reportan varias plataformas. Por lo tanto, se considera que es muy relevante poder unificar la periodicidad del reporte. Y por último, se aceptan las indicaciones relativas a incorporar contaminantes climáticos de vía corta, pero se ajusta la redacción respecto de forzantes climáticos de vía corta para hacerlo consistente, digamos, con las modificaciones que se han aprobado acá en la comisión. Muchas gracias, Paulina. Del CR2, no sé si Pilar o Maísa quieren intervenir o ampliar. Yo dejaría a Maísa en este caso, si es que quiere referirse a algo sobre los forzantes climáticos especialmente. No, gracias. No hay nada que comentar acá. No. Ok, se ofrece la palabra a los senadores. La pantalla está en el artículo 33, si podemos pasar al 37, si no ampliarla. Está el 37. ¿Es 37? Está el 37, presidenta. Ay, a ver, no, estoy en otra. Perdón, tenía dos archivos yo abiertos. Me hago cargo, perdón. Se ofrece la palabra a los senadores. Yo creo que estamos bien. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Coloquémoslo en votación. Sí. Ya, voy a cerrar acá. Bien, señora presidenta. En votación la propuesta de la moción de la mesa técnica a que se dio y fue explicada por la asesora jurídica. Y bueno, empieza toma la votación. Senador Allende. A favor. Senador Durresti. A favor, secretaria. Gracias. Senador Durana. A favor. Senador Proens. Senador Proens. No se encuentra. No. Señora presidenta. Voto a favor. Gracias. Entonces,
queda aprobada la propuesta de la mesa técnica y en consecuencia se rechazan las indicaciones 769, 770 y 771. Tanto se aprueban las indicaciones 772 y 773. Enseguida, adelante. Continuamos con el artículo 38, la página 46. Instrumentos de gestión de riesgo de desastre. Los instrumentos establecidos para la gestión de riesgos de desastre deberán incorporar criterios de adaptación al cambio climático, tanto en su fase de diseño como en su elaboración, implementación y evaluación. Las indicaciones a este artículo son las siguientes. La 774 de la senadora señora Rincón para suprimirlo. La indicación 775 y 776 de los senadores señores Latorre y señora Proboste y señor Navarro para sustituirlo por el siguiente. Artículo 38. Instrumentos de gestión de riesgos de desastre. Los instrumentos para la gestión de riesgos de desastre establecidos por la Oficina Nacional de Emergencia, así como los que se dicten conforme con la contribución determinada a nivel nacional, podrán incorporar criterios de adaptación al cambio climático conforme a los principios preventivos y precautorios, tanto en su fase de diseño como en su elaboración, implementación y evaluación. La indicación 777 del senador señor Turresti es para incorporar a continuación de la expresión desastre la locución naturales o climáticos. Finalmente, las indicaciones 778 y 779 de los senadores señora Allende y Yanqui, señora Órdenes y señor Girardi, para incorporar la siguiente oración final. A modo ejemplar, serán considerados desastres climáticos fenómenos tales como aluviones e incendios forestales, entre otros. Eso sería, señora presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Le ofrezco la palabra a Paulina Sandoval respecto al artículo. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Acá, este fue un tema que también revisamos con bastante detalle en la mesa técnica. Pedro, si puedes proyectar efectivamente acá la recomendación de la mesa técnica es no realizar modificación al artículo por la siguiente razón. En primer lugar, hay una indicación, la 774, que elimina el artículo. Y nosotros consideramos que es fundamental y muy relevante incluir o incorporar a los instrumentos de gestión de riesgo de desastre y señalar que deben incorporar criterios de mitigación, de adaptación al cambio climático, tanto en su fase de diseño como elaboración, implementación y evaluación. Por lo tanto, ese es el primer comentario respecto de esa indicación. En cuanto a la indicación que sustituye el artículo, nos parece que, en primer lugar, esa indicación establece como facultativo el que los instrumentos de gestión de riesgo de desastre incorporen criterios de adaptación al cambio climático en circunstancias que la propuesta o en la redacción del proyecto de ley original se establece que esta es una obligación, por lo tanto nos parece que sería bajarle el estándar. Asimismo señala cuáles son los órganos del Estado que van a dictar estos instrumentos de riesgo de desastre. Nos parece más apropiado dejarlo en una redacción que sea general, considerando que hay una ley que se está tramitando en paralelo respecto a la reforma de la ONEMI, por lo tanto, sea, la institucionalidad que exista, estos instrumentos tienen que considerar la variable de cambio climático, por lo tanto, nos parece que es más... que es mejor la redacción que está en el proyecto de ley. Respecto de la indicación que se refiere a señalar que se trata de desastres naturales o climáticos, acá el análisis técnico, y aquí me podrá, yo creo que complementar mucho mejor Maísa respecto de este tema, pero el tema es que los desastres no son naturales, sino que siempre se deben a una mala planificación, se deben a conductas o acciones que derivan de la acción humana y no son naturales, por lo tanto, en ese contexto se puede planificar y establecer instrumentos destinados a prevenirlo, así como a hacerse cargo de sus efectos. Por lo tanto, respecto de esa indicación también se propone rechazar. Y por último, respecto de aquellas que establecen ejemplos de desastres, creemos que en el fondo que esto obviamente pueden ser mucho más que aquellos que se señalan ahí, por lo tanto
Creemos que de alguna forma se acota, por lo tanto, se prefiere o se propone, digamos, mantener una redacción en términos generales. Sí. Gracias, Paulina. Eso es cierto. Sí, bueno, Yo, al menos, yo presenté la resolución 779 y la voy a retirar, precisamente por los argumentos entregados por la mesa técnica. O sea, esto de hacer un listado de ejemplos, creo que finalmente no sería lo mejor para el tema legal. Senadora, Yo estoy de acuerdo, tengo el mismo criterio, solo que como es una indicación presentada por nosotros y el senador Bianchi, no sé si la podemos retirar, pero estoy de acuerdo, así que aprobaría lo que dice la mesa técnica. Ok, gracias, senadora Allende. Si no, pongamos en votación, no sé si hay más palabras, no los veo a todos, la propuesta de la mesa técnica. Gracias, presidenta. Senadora, está en votación la propuesta de la mesa técnica. Por favor. Que en el fondo mantiene la norma aprobada en general por el Senado. Senadora Allende. A favor. Senador Dorresti. A favor, secretaria. Gracias. Senador Durana. A favor. Señora presidenta. Voto a favor. Gracias. Bueno, habiéndose aprobado la propuesta de la mesa técnica, que es mantener el artículo 38 como se había aprobado en general, se rechazan las indicaciones 774, 775, 776, 777 y también habría que rechazar las 778 y 779, dado que usted, la senadora Órdenes, retira la parte de ella, pero está pendiente el senador. Así es. Gracias. Así que eso es. ¿Ah? Ok, Magdalena. Pasemos al siguiente artículo, por favor. Presidenta. Senador Dorresti. Ahí está. Solo una interrupción que me informan mis asesores, yo no he podido verlo acá en la pantalla directamente, pero que el informe de los fondos de protección ambiental solo es el resultado del concurso 2021. Lo que nosotros habíamos pedido era también del año anterior para tener una secuencia. Si pudiéramos verificar eso, porque la idea es tener por lo menos 2 o 3 años, hacíamos nosotros la observación de cuál es el destino, cuál es el enfoque, porque eso además nos incide en uno de los articulados de esta ley. Entonces, si me aclaran eso. Le voy a dar la palabra a Pedro Pablo Rossi, porque efectivamente la solicitud era que nos permitiera hacer un análisis comparativo más allá de la situación actual. Pedro Pablo. Señora presidenta, ningún problema, se pueden enviar esa información a la comisión para poder hacer ese análisis comparado. Así que lo enviaremos hoy día mismo para que lo puedan analizar para el día de mañana. Sí, y le pido a usted también lo tenga a la vista en su presentación. Ningún problema. Muchas gracias. Continuemos entonces, Magdalena, con el próximo artículo, por favor, sobre ordenamiento y planificación territorial. Página 47 del comparado, artículo 39. Instrumentos de ordenamiento y planificación territorial. Mediante la evaluación ambiental estratégica, los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial incorporarán consideraciones ambientales del desarrollo sustentable relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. Las indicaciones efectuadas a este artículo son las siguientes. La primera es la 780 del senador señor Dorresti, para reemplazarlo por otro que agrega la gestión integral de la zona costera. Es el siguiente tema, artículo 89. Instrumentos de ordenamiento, planificación territorial y gestión integral de la zona costera mediante la evaluación ambiental estratégica establecida en el artículo 7º bis de la ley 19.300, los instrumentos de ordenamiento, planificación territorial y gestión integral de la zona costera incorporarán consideraciones ambientales del desarrollo sustentable relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. Las indicaciones 781 y 782 de los senadores señor Latorre y señora Proboste y señor Navarro
para eliminar la frase mediante la evaluación ambiental estratégica. Las indicaciones 783 y 784 de los senadores señor Allende y señor Bianchi y señora Orden y señor Girardi, para intercalar a continuación de la expresión evaluación ambiental estratégica la frase establecida en la ley número 19.300. Y la indicación 785 y 786 de los senadores señor Latorre, señora Provost y señor Navarro, para reemplazar la palabra incorporarán por podrán incorporar. Finalmente, las indicaciones 787 y 788 de la senadora señora Allende y señor Bianchi, señora Orden y señor Girardi, para consultar la siguiente oración final. Asimismo, deberán articularse con los instrumentos de gestión de riesgos de desastre. Adicionalmente, hay dos indicaciones de los senadores señor Allende y señor Bianchi, la 790 de la senadora señora Orden y señor Girardi, para agregar un inciso segundo nuevo con el siguiente texto. Asimismo, todo instrumento de ordenamiento y planificación territorial incorporará un mapa de zonas de riesgo de acuerdo a los criterios definidos en el artículo 9 y a las recomendaciones de los organismos señalados en el artículo 38. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Paulina, respecto al artículo 39. Sí, señora Presidenta, por su intermedio, efectivamente acá también la mesa técnica tiene una propuesta de redacción que incorpora gran parte de las indicaciones, digamos, o el sentido de las indicaciones realizadas. Ahí, digamos, en el inciso primero, solo se establece digamos, algunos ajustes de redacción y además se agrega que, digamos, se agrega el hecho que los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial incorporarán consideraciones ambientales de desarrollo sustentable relativas a mitigación y adaptación al cambio climático, las que se evaluarán mediante la evaluación ambiental estratégica, cuyo informe final deberá ser favorable para continuar con la tramitación de dichos instrumentos. Acá, digamos, esta propuesta implica rechazar una de las indicaciones que establecía, digamos, la obligación, o sea, establecía este artículo de forma facultativa y no de forma imperativa. Digamos, decía, podrán incorporar consideraciones de desarrollo sustentable y acá, por lo tanto, se propone mantener esa redacción. Asimismo, no se hace referencia a la ley 19.300, ya que la evaluación ambiental estratégica es aquella contemplada en la ley 19.300, por lo tanto, se entendía que digamos, que eso podía ser redundante. Asimismo, se acogen las indicaciones 787 y 788 de senadores Allende, Bianchi, Órdenes y Girardi respecto a la vinculación de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial con los instrumentos de riesgo de desastre. Para eso se propone que estos instrumentos deben ser compatibles con los instrumentos de gestión de riesgo de desastre que resulten aplicables, considerando además la información de la plataforma de adaptación climática. Y esto permite también recoger, digamos, la última indicación que leyó Magdalena relativa a los mapas de riesgo, ya que la plataforma de adaptación climática va a establecer mapas de vulnerabilidad. Por lo tanto, al considerar la información de dicha plataforma, también se incorpora, digamos, el sentido de dicha indicación. Y por último, se establece que el Ministerio de Medio Ambiente va a elaborar una guía de evaluación ambiental estratégica que permite incorporar el cambio climático en estos instrumentos, cuya aplicación también es de carácter obligatorio. Por lo tanto, se busca otorgar certeza, digamos, a los distintos órganos responsables de llevar adelante la evaluación ambiental estratégica de forma que tengan información acerca de cómo incorporar dicha variable en el desarrollo de dichos instrumentos. Gracias, Paulina. ¿Se ofrece la palabra? Presidenta. Senadora Allende. Yo creo que hubo un buen trabajo en la mesa técnica porque incorpora aquello que realmente vale la pena, que está en alguna indicación en sentido, y es mucho más específica y también lo deja como debe ser, un deber, una obligación y no necesariamente voluntario. Así que yo creo que por lo menos yo estoy de acuerdo con lo que se ha redactado en la mesa técnica. Gracias, senadora Allende. Yo igual considero que recoge los temas que habíamos planteado de evaluación ambiental estratégica, eleva el estándar ahí de carácter obligatorio. Yo solo quería la consulta respecto a la guía de evaluación ambiental estratégica. ¿Ya hay algún piso o es algo que nos tomaría tiempo extraordinario
no es un reglamento, pero evidentemente que es una plataforma que va a tener que existir para darle vida al artículo 39. Sí, señora presidenta, respecto a su Paulina. consulta, efectivamente ahora existe una guía de evaluación ambiental estratégica relativa a las misma. consideraciones de desarrollo sustentable y que es la que, digamos, usa los distintos órganos responsables para aplicar el instrumento. Por lo tanto, esto solo significaría actualizarla respecto de estas nuevas materias. Muchas gracias, Paulina. Sigue ofrecida la palabra Presidenta. Pilar Moraga, luego senador Letelier y Carola Urmeneta del Ministerio. Pilar. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. De manera muy breve, yo esta propuesta de la mesa técnica no la interpretaría como una necesidad de esperar que la guía sea modificada o reformada para que los instrumentos de planificación respectivos se incorporen el cambio climático. Creo que la guía es un adicional de apoyo para la elaboración o reforma de estos instrumentos, pero no es condicionante para que se realice lo que en la disposición se establece. Al menos yo leería esa disposición de esa manera. Muchas gracias, Pilar. Senador Letelier. Presidenta, una consulta técnica. Los instrumentos de ordenamiento territorial, sean a nivel comunal, interprovincial, a veces se hacen en su conjunto, a veces se hacen modificación de los mismos. A veces se hacen modificaciones seccionales o lo que sea. Creo que sería bueno poder precisar que todos los instrumentos, sus variaciones, adecuaciones totales o parciales deben contemplar esta mirada. Eso es lo primero. Pero no me queda siempre claro, a veces los abogados, con todo respeto a los abogados, dependiendo de cómo se escriban las cosas, les interpreten, lo hacen más fácil o más difícil. Incluso puede haber un cambio seccional por un tema de vivienda social y a veces no contemplan ciertas variables. Solo la sugerencia para que contemplemos no solo el instrumento o instrumentos, sino las modificaciones parciales de los mismos. Gracias, senador Letelier. Vamos a ver, eso deberíamos verlo ahora en la redacción, si considera las modificaciones a los instrumentos. Carola Urmeneta. Gracias, presidenta, por su intermedio. Solo confirmar lo que estaban conversando respecto a la guía y en línea también con lo que plantea Pilar. Esta es una guía que ya hemos trabajado en el Ministerio de Ambiente, que estamos acordando con el equipo de evaluación ambiental estratégica, por lo tanto es una guía que estará pronto a estar disponible también, complementando la guía que existe para la EAE, incorporando cambio climático. Así que es algo que por seguro va a estar cuando la ley se promulgue, esperamos. Muchas gracias, Carola. Queda pendiente, a mí me parece que la observación... ¿Pilar está solicitando la palabra? Sí, en respuesta a lo planteado por el senador Letelier, ahí quizás puede complementar el Ministerio de Medio Ambiente, pero el artículo 7 bis de la ley 19.300 establece que se deberán someter a evaluación ambiental estratégica las políticas y planes de carácter normativo general, así como sus modificaciones sustanciales. Por ende, yo entendería que ahí se define el espectro o la amplitud de la aplicación de esta disposición que se está discutiendo. Muchas gracias, Pilar. Yo lo comparto, creo que queda claro. No sé, senador Letelier, si recoge su observación. Ok, sigue ofrecida la palabra. Si no, lo colocamos en votación, Magdalena. La propuesta de la mesa técnica. En votación, el artículo 39 propuesto por la mesa técnica, que ya se leyó y se dio. Senador Allende. A favor, Magdalena. Muchas gracias. Senador de Urresti. A favor, Magdalena, y si me puede habilitar la cámara, que aparece que estoy bloqueado desde el servidor. A favor. Gracias, senador. Lo va a ver informática porque yo no lo pude hacer, pero senador Durana. A favor.
Señora Presidenta. Ahí está. Voto a favor. Muchas gracias. Aprobándose la modificación, el texto propuesto por la mesa técnica, se rechazan las indicaciones desde las 780 a las 788 y se aprueban en los términos que se señaló las indicaciones 789 y 790. Muy bien. Pasemos al artículo siguiente, por favor. 40. El artículo 40, página 50 del comparado. Artículo 40. Protección de la capa de ozono y gestión del cambio climático. Las acciones establecidas en el marco del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono y sus respectivas enmiendas y ajustes, favorecen el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile en materia de cambio climático. Con el objeto de apoyar la implementación de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, los instrumentos de gestión del cambio climático deberán considerar especialmente medidas que contribuyan al control de los gases de efecto invernadero establecidas en la Ley número 20.096, que establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. El inciso primero de esta norma recibió las indicaciones 791 y 792 del senador señor Latorre y senadores señora Provost y señor Navarro para reemplazarlo por el que se lee. Artículo 40. En la aplicación de la presente ley podrán ser consideradas las obligaciones contenidas en otros convenios internacionales o instrumentos internacionales adoptados por el Estado de Chile relativos a la protección de la capa de ozono y la gestión del cambio climático, así como sus respectivas actualizaciones y futuras enmiendas. En tanto, las indicaciones al inciso segundo son las 793 y 794 del senador señor Latorre y senadora señora Proboste y señor Navarro, para agregar al inicio del inciso segundo la frase en particular. Ok. Las dos indicaciones. Se ofrece la palabra. Paulina. Sí, señora Presidenta, por su intermedio, acá hay una redacción, algunos ajustes propuestos por la mesa técnica. Yo acá quisiera relevar la importancia del protocolo de Montreal, que tiene por objeto establecer mecanismos de control de sustancia agotadora de la capa de ozono, que junto con la enmienda Kigali se agregaron asimismo otras sustancias que además tienen alto potencial de calentamiento global. Por lo tanto, lo que hace este artículo es resaltar el aporte que se hace a través, que los instrumentos de gestión de cambio climático tienen que hacer a esta, digamos, sinergia que existe entre ambos instrumentos. Y acá lo que se propone es rechazar la indicación, las dos primeras, las 791 y 792, ya que se refieren a otro, digamos, convenios internacionales que obviamente el Estado de Chile está obligado a cumplirlo, por lo tanto, proponemos mantener la redacción original y asimismo respecto del inciso segundo, ya que se mantiene, digamos, que con el objeto de apoyar la implementación de la enmienda de Kigali al protocolo, es que los instrumentos de gestión de cambio climático deben, digamos, establecer medidas que contribuyan al control de esta sustancia agotadora de la capa ozónica, y además son gases de efecto invernadero. Muchas gracias, Paulina. Se ofrece la palabra. Ok. Coloquemos en votación el artículo 40, por favor. El artículo propuesto por la mesa técnica mantiene el texto aprobado en general, salvo que reemplaza la expresión favorecen por contribuyen. Exacto. Senadora, señora Allende. Favor, secretaria. Muchas gracias. Senador, señor De Urresti. A favor, señora secretaria. Gracias. Senador, señor Durana. A favor. Muchas gracias, presidenta. Voto a favor, Magdalena.
Gracias. Habiéndose aprobado la propuesta de la mesa técnica, se rechazan las indicaciones 791, 792, 793 y 794. Ahí ya. Muchas gracias, Magdalena. Pasemos al artículo 41, por favor. Perdón, Presidenta, pero antes hay unas indicaciones de la senadora señora Rincón para consultar un título nuevo relativo a la gestión de riesgos de desastre. ¿Partimos con ella? Continuamos con esas, la estoy ubicando. Señora Presidenta. Sí, Paulina, yo no la tengo a la vista, Paulina Sandoval. Sí, lo que pasa, solo para clarificar que esa indicación en la propuesta de la mesa técnica se recomienda rechazar, atendido que ya existe un boletín que está, digamos, se está tramitando respecto a los instrumentos de gestión de riesgo de desastre, y además se entiende subsumida, digamos, acogida en el sentido que se incorporan, claro, digamos, la redacción que ya se aprobó, por lo tanto, ya está, digamos, dentro de la propuesta de la mesa técnica la relativa a esa indicación. Gracias, Paulina. Es que yo entiendo que está en el artículo de riesgos y desastres. Si quiere, Magdalena, dé cuenta, pero seguimos con el otro artículo. ¿Que lo lea, Presidenta? Claro, y después seguimos sí, con el otro artículo. Indicación 795, la senadora señora Rincón, para consultar el siguiente título octavo nuevo. Título octavo de la gestión de riesgos de desastre. A contar de un año de publicada esta ley, el Ejecutivo deberá ingresar a tramitación al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley para el manejo, gestión y reducción de riesgos de desastres naturales asociados al cambio climático. Dichos proyectos deberán identificar instrumentos de gestión del riesgo, deberá considerar un enfoque sistémico, integrar los niveles regionales y comunales, determinar las responsabilidades y competencias de cada uno de los actores que deberán intervenir en la gestión de la ley. Segundo artículo. Los distintos instrumentos de planificación territorial deberán contener mapas de riesgo o peligros con contenido variable, entre los que se deberán considerar calamidades de diversa complejidad, tanto de origen natural como antrópico, tales como derrames, pandemias, corte de servicios públicos, terrorismo e inundaciones. De acuerdo, Presidenta, a la explicación que dio la asesora jurídica del Ministerio, correspondería votar este título y rechazar la indicación en su primera parte, el artículo primero que propone, y el segundo se entiende sumido. ¿Eso es? Gracias, Magdalena. Claro, porque esto deberíamos haberlo visto en el capítulo. Anteriormente, sí. Desastres, creo yo. Y ese ya lo aprobamos. No entiendo subsumido, pero dejemos resuelto este tema. Esa es la palabra. Paulina. Sí, señora Presidenta, por su intermedio, efectivamente corresponde, o sea, digamos, la propuesta es lo que señala Magdalena en cuanto al la primera parte de la indicación sería rechazarla porque en el fondo propone presentar un proyecto de ley que regule los riesgos de desastre, y esto ya se está tramitando en un boletín actualmente que es el 7550 del 2006. Y respecto a la segunda parte, se entiende subsumido en aquella parte de la redacción o de la propuesta de la mesa técnica en la cual se establece que los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial deben ser compatibles con los instrumentos de gestión de riesgo de desastre conforme a la información que establezca la plataforma de adaptabilidad, de adaptación climática, perdón. Yo lo entiendo de la misma manera. Les propongo que lo coloquemos en votación. Deberíamos rechazarlo si es que estamos de acuerdo con lo planteado por el Ministerio. O sea, ponemos en votación la indicación 795. Senadora, señora Allende. Por rechazar la indicación. Gracias. Senador, señor de Urresti. No, rechazar, sí. ¿Tomo al final la votación? Senador, señor Durana. Sí.
Por rechazar la indicación. Señora Presidenta. Voto en contra. Muy bien. Senador Durresti no ha vuelto. No está. No. Ok, pero tenemos quórum. Sí. Se da por aprobado. Se da por rechazado. Nos ha rechazado. Rechaza la indicación 795. Ahora continuamos con el siguiente artículo. Ahora continuamos en la página 52 con el título octavo, régimen de sanciones. Artículo 41. Entrega de información en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes. Los titulares de proyectos o actividades que no den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 serán sancionados por la Superintendencia del Medio Ambiente de conformidad con lo dispuesto en su ley orgánica. La única indicación que recibió fue la 796 de la senadora señora Rincón para eliminarlo. Ella tiene, más adelante tiene una propuesta distinta para el título octavo del régimen de sanciones. Esto es lo que puedo informar. Muchas gracias, Magdalena. Paulina, respecto al artículo 41, yo entiendo que la propuesta no tiene modificaciones, ¿sí? No tiene modificaciones, señora Presidenta. Por su intermedio, efectivamente, acá la propuesta es mantener la redacción del artículo, ya que la indicación lo que hace lo elimina, y para nosotros es muy relevante el hecho de establecer expresamente que el incumplimiento de las obligaciones de entrega de información por parte de los regulados es posible de ser sancionado a través de, de las sanciones que establece la ley orgánica de la superintendencia. Presidenta. Muchas gracias, Paulina. Senadora Allende. O sea, yo entendí que la senadora Rincón lo propone eliminar, pero lo propone eliminar porque entiendo que tiene otra propuesta en relación a sanciones. No creo que quiera eliminar que se hagan sanciones. Entonces me gustaría conocer cuál es la propuesta de sanciones que ya tiene. Revisemos, por favor, Gracias, senadora Allende. Sí. La propuesta de la senadora Rincón. La propuesta de la senadora Rincón está en el... Estoy buscándola, en el sí, no hay tomo quinto. Si me pueden ayudar de la Secretaría, porque en este minuto no la encuentro, no tengo a mano el tomo quinto, pero está ahí. ¿Ah? Pero cuando lleguemos, Presidenta, podríamos, cuando lleguemos a las modificaciones a la ley, ahí se podría ver. No hay manera de verla antes porque a mí me parecería... claro, está asociado, esa es la inquietud de la senadora Allende. Si ella propone eliminarla es porque está haciendo otra propuesta, entonces no es llegar y eliminarla porque no creo que la senadora Rincón quiera eliminar la sanción. No, le resta relevancia. Yo no la tengo a la vista acá. Perdón, dame un minutito, ¿ah? Sí, no hay problema, Magdalena. Estamos buscando igual. No, Presidenta, me confundí. La propuesta de ella es la indicación 834, pero es para modificar el artículo, para modificar la ley orgánica de la superintendencia. Y creo establece unas sanciones nuevas, pero no tiene nada que ver con la sanción a este registro. ¿Ah? Ok. Con la sanción por el incumplimiento de este registro. ¿Ah? Perdón. Gracias, Magdalena. Paulina. Sí, señora Presidenta, por su intermedio, efectivamente, la propuesta que hace más adelante, la 834, la senadora Rincón, se refiere a las infracciones que se generan en el sistema de certificación de emisiones, de reducción de emisiones. No es ya, es decir, no es una propuesta nueva a este artículo. ¿O? No, una propuesta nueva, sino que
Es una indicación a las modificaciones que se hagan a la ley de la superintendencia, agregando estas infracciones, pero que ya están contempladas, entonces, pero eso lo vamos a ver después, pero no dice relación con estas infracciones al REDC. Ok, entonces lo revisamos más adelante y con eso tendríamos que poner en votación la propuesta de la mesa técnica, si es que no hay más consulta. Presidenta, la mesa técnica propone que se mantenga el texto aprobado original. Entonces, en votación creo en el artículo 796, o sea, la indicación 796 de la senadora Rincón. Senadora Allende. A favor de la propuesta de la mesa técnica y en contra de la indicación de la senadora Rincón, entonces. Ahí está. Senador de Urresti. A favor. De la propuesta de la mesa técnica. Senador Correcto. Durana. A favor de la propuesta de la mesa técnica. Señora Presidenta. A favor de la propuesta sin modificaciones de la mesa técnica. Y se rechaza la indicación de la senadora. Entonces se rechaza el artículo 796, 4-0. Muchas gracias, Magdalena. ¿Alcanzamos a ver el otro artículo? Estamos a 4 minutos ya de la... Una indicación alcanzaríamos a ver. Que propone un artículo nuevo. Ok. La que sigue. La indicación 797 del senador señor Latorre y 798 de los senadores señora Proboste y señor Navarro para incorporar en este título un artículo nuevo del siguiente tenor. Los titulares de los certificados de reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases de efecto invernadero descritos en el artículo 40, en el artículo 14, que no den cumplimiento a los términos y condiciones dispuestos en la presente ley para aprovecharlo, podrán ser sancionados por la Superintendencia del Medio Ambiente de conformidad con lo dispuesto en su ley orgánica. Okay. ¿Se ofrece la palabra sobre esta indicación? Paulina. Sí, señora Presidenta, por su intermedio respecto a esta indicación, la mesa técnica propone el rechazo por cuanto esto ya se incorpora en las modificaciones de otros cuerpos legales, que está contenido en el artículo 43 y que vamos a analizar cuando veamos el tomo de indicaciones, el tomo final de indicaciones. Por lo tanto, se propone materia se trata de manera más específica. Gracias, Paulina. No sé si el CR2 quiere comentar algo. ¿No? No por mi parte, señora Presidenta. Gracias. Me dice que no también. Pongamos en votación la indicación. Por favor, Magdalena. En votación las indicaciones 797 y 798 a las que ya se dio lectura. Senadora Allende. En contra. Gracias. Senador señor Durresti. En contra. Gracias, senador Durana. En contra. Señora Presidenta. Un voto en contra. Muchas gracias. Se rechazan las indicaciones 799 y 800. ¿Alcanzamos a ver otra indicación? Es que entiendo que ahora tenemos que ver las 799 y 800, ¿no? ¿Cómo? Yo entiendo que rechazamos las 797, 798. Sí. Sí. Y las 799 y los 800. Es que son distintas. Yo entiendo distintas igual. Yo también creo que rechazamos las 797 y 198 y ahora tendríamos que ver me adelanté, perdón. Sí, las 799 y las 800. Ahora tenemos que votar estas otras. Ahora vienen las 799 y las 800. Sí, tienen toda la razón. Demos la lectura o qué proponen y la ponemos en votación, por favor. Artículo nuevo, indicación 799 y 800, los senadores señor Latorre, señora Proboste y señor Navarro, para incorporar en este título un artículo nuevo del siguiente tenor. Hasta esta indicación
está el término facultativo. Si estuviera en términos obligatorios sería inadmisible. Señala lo siguiente: el producto de las multas por infracciones a la presente ley podrá ingresar al Fondo de Protección Ambiental establecido en el título quinto de la ley número 19.300. Sería interesante conocer la opinión del Ejecutivo, que más allá de que es facultativo la idea, el fondo, me gustaría saber. Gracias, senadora Allende. Paulina. Sí, señora presidenta, por su intermedio, efectivamente acá la propuesta es rechazar, atendido que sería una materia de iniciativa exclusiva, atendiendo que, digamos, los ingresos que se perciben por infracciones a la ley de la superintendencia, cualquiera sea esta, van a arcas generales de la nación. Por lo tanto, creemos que deberíamos hacerlo consistente con el régimen general de las multas que son cursadas por la superintendencia de medio ambiente. Senadora, ¿sí? Coloquémoslo en votación, por favor. Indicaciones 799 y 800. Senadora Allende. En contra, entonces. Gracias. Senador Durresti. Senador Durana. Senador José Durana, ¿cómo vota? En contra. Gracias. Senador Prons, ¿no está? Señora presidenta. Voto en contra. Muchas gracias. Queda rechazada las indicaciones 799 y 800. Presidenta. Senadora Allende. Yo propongo que dejemos pendiente lo que viene, aparte que ya llegamos a la hora de término, porque eso lo tenemos que discutir, es más largo. Así es, esa es la propuesta, así que les propongo que cerremos la jornada de hoy y nos encontramos mañana. Que estén muy bien. Habiéndose cumplido con la orden del día, se cierra la sesión. Muchas gracias.